Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Como les había comentado por el grupo, el día de hoy vamos a estar revisando el tema de neuropsicología de los movimientos normales. Nos va a estar colaborando la doctora Paula Pérez. Ella es psicóloga, neuropsicóloga del Instituto Neurológico. Bueno, doctora, agradecerte mucho pues por este espacio que tú nos ayudas a tener el día de hoy. Si quieres nos cuentas un poquito pues como hace cuánto trabajas en el neurológico y la trayectoria que has tenido allí. Listo. Buenas tardes para todos. Gracias, Juan, por la invitación. Bueno, yo en el neurológico llevo un rato larguito, porque yo allá inicié como psicóloga, entonces ya en este momento voy cumpliendo 10 años. Y bueno, después inicié a estudiar la maestría y continué pues en neuropsicología y actualmente ya hace 4 años estoy como neuropsicóloga en el grupo de trastornos del movimiento. No sabía que habías empezado ya como psicóloga también. Para que veas. Bueno, Paula, recuerda que Dios manejas mío. el espacio como tú quieras. Si la idea es que participen las personas, puedes hacer con toda tranquilidad. Si vemos que la participación es escasa, yo te participo cuanto más pueda. ¿Listo? Listo, bueno. Cuando Juan me hizo la invitación, pues quise como enfocarme un poquito porque trastornos del movimiento es muy grande, entonces quise más bien como traerles información desde la experiencia, de contarles qué se hace como en el rol de neuropsicólogo en una unidad de trastornos del movimiento. El objetivo como de esta conversación es empaparlos un poco del tema, ver lo que se hace actualmente en una institución como el neurológico y invitarlos a que ustedes puedan como adentrarse un poco más en estos aspectos, a que generen mucho interés en este tipo de aprendizajes y se den cuenta que son espacios de participación que aunque son escasos en el país, nosotros podemos hacer mucho dentro de estos entornos. En la medida que vayamos avanzando, entonces pueden ir haciendo preguntas, me van comentando. No sé si tienen de pronto algo como para iniciar o puedo ir arrancando. Dale, yo creo que podemos ir comenzando. Y ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí. Sí, listo. Bueno, entonces, realmente desde trastornos del movimiento, nosotros podemos encontrar varios síndromes neurológicos en los que puede haber o un exceso o un enlentecimiento de los movimientos automáticos o lo que llamamos como voluntarios, sin ser propiamente una relación directa con lo que conocemos como debilidad y espasticidad. A nivel neurológico hay unas estructuras importantes que vale la pena nombrarlas y no voy a entrarme pues como en esta parte anatómica, pero sí para revisar un poquito lo que pasa, para entender un poquito también los cambios que se van dando en esta enfermedad, aparte de estas enfermedades, aparte de toda la parte de movimientos que también están acompañados con la parte emocional y cognitiva. Entonces, las estructuras que componen principalmente estos cambios motores están relacionados con los ganglios basales y todo directamente el control del movimiento que hace que los cambios en los ganglios basales, como también la intervención en ellos, que ahorita vamos a ver a qué se debe, tenga pues como, o nos ayude a entender la comprensión de los circuitos cerebrales, la relación que esto tiene con síntomas psiquiátricos y también todas las funciones cognitivas. Históricamente, desde 1817 se hizo como la primera descripción oficial de lo que se llamaba ya como la enfermedad de Parkinson, que es una de las enfermedades más conocidas dentro de los trastornos del movimiento. Solo a mediados hasta el siglo XIX aparecen como las primeras publicaciones de enfermedades distintas al Parkinson. Aquí ya entran los TIC, aquí aparece entonces Gis de la Tourette, aparece la distonía y aparece la corea de Huntington, que ya para nosotros es algo, digamos, común en el medio escucharlo, pero que sabemos que no es tampoco muy frecuente. Retomando como esa estructura anatómica,
en esta vista que tenemos acá del cerebro, podemos ver que los ganglios basales tienen, digamos, una participación muy importante en el control del movimiento voluntario. Pero adicional a los ganglios, pues vamos a encontrar unas estructuras muy importantes que vamos a ir como escuchando a lo largo pues como de esta conversación, que tiene que ver con la sustancia nigra, tiene que ver con los núcleos subtalámicos, tálamo, el núcleo caudado, el glóbulo pálido. Esto nos lleva a adentrarnos un poquito más en el tipo de conexiones que los ganglios basales tienen para explicar la fisiopatología de estas enfermedades de trastornos del movimiento. Entonces nosotros vamos a encontrar unos circuitos motores y unos circuitos no motores, que aquí esto empieza como, llamémoslo así, como a complicarse un poquito más, porque al hablar de circuitos no vamos a estar centrados anatómicamente solo en una estructura, sino que ya esto empieza como a extenderse para poder generar un movimiento con cierta velocidad o cierta fuerza, con una intención específica. Entonces vamos a encontrar estructuras que ya se sale de esos ganglios y vamos a empezar a ver que la corteza participa dentro de estos circuitos motores y no motores, el estriado, el glóbulo pálido y el tálamo. Voy a centrarme en lo que es la enfermedad de Parkinson, que es la más conocida, la más común, la que probablemente, digamos, podemos tener a veces más cercanía y podemos generar una participación. Quise tomar unos apartados de una revista que tiene la Universidad de Antioquia con el grupo de neurociencias y el Ministerio de Ciencias. No sé si de pronto ustedes lo conocen, si no, incluso se las puedo compartir. Es una cartilla muy práctica que tanto para uno, digamos, le ayuda a entender cosas de forma muy sencilla, como también para la familia e incluso los pacientes. Entonces, la enfermedad de Parkinson, vamos a verlo como una enfermedad que es neurológica, que es neurodegenerativa y que produce un daño en la parte del cerebro que se encarga del movimiento, que ya podemos ir asociando como qué es lo que se va dañando. Y esto afecta principalmente la coordinación del movimiento de nuestro cuerpo. ¿Qué provoca esta enfermedad? Entonces, sucede que cuando las células están en el cerebro, pues lo llamamos neuronas, estas neuronas dejan de producir poco a poco una sustancia química muy conocida a veces que se llama la dopamina. En este caso, la dopamina tiene una función de ser mensajera de señales y al mismo tiempo va ocurriendo la muerte de estas células en una parte específica del cerebro. Entonces acá, cuando no tenemos ni neuronas, ni tenemos ese mensajero que es la dopamina encargado del movimiento, empiezan entonces a generar fallas en las señales que las neuronas envían a los músculos. Esto hace que se produzca la pérdida de los movimientos voluntarios, que es como la principal manifestación de esta enfermedad. Entonces, inicialmente se va generando daño en las neuronas dopaminérgicas. Estas neuronas se compactan con la sustancia negra, lo que lleva al déficit de la dopamina y hace que aparezcan los signos cardinales propios de esta enfermedad. El temblor en reposo, la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad. Y acá juega un papel muy importante el conocimiento que se tenga de la enfermedad, porque el diagnóstico es propiamente clínico y el principal tratamiento son los fármacos dopaminérgicos, la rehabilitación y hay una opción que es el tratamiento quirúrgico. Entonces acá no tenemos un examen específico que nos determine realmente este tipo de enfermedad. Sí hay algunos, entre esos incluso existe una ecografía de la sustancia negra, pero también, digamos, la interpretación y la forma en la que se hace el examen la debe hacer un neurólogo especialista en trastornos del movimiento para poder detectar si hay o no pérdida de esta sustancia.
pero clínicamente los signos y la valoración médica es lo que determina la enfermedad. La prevalencia de esta enfermedad es alta. Aquí vamos a ver que en países industrializados se estima que entre un 0.3% de la población general y en mayores de 65 a 80 años tenemos entre un 3 y un 10%, y la incidencia anual se estima que está alrededor de 13 casos por 100.000 habitantes. La edad de inicio de los síntomas suele estar desde los 40 años hasta el rango de los 70 y puede afectar las personas de todos los orígenes étnicos, siendo incluso los hombres como ligeramente más propensos a padecer este tipo de enfermedades neurológicas. Bueno, entonces generalmente y coloquialmente uno escucha mucho que cuando se ve un temblor inmediatamente piensan y lo asocian incluso con el nombre de la enfermedad de tener Parkinson. Pero resulta que esto es la combinación de varios signos, como lo veíamos ahorita: temblor, rigidez, la lentitud en el movimiento y la inestabilidad postural. Pero adicional a esto viene algo supremamente importante, que son los síntomas no motores, pero frecuentes. Aquí aparece el deterioro cognitivo, puede aparecer la depresión, el estreñimiento, la pérdida del olfato, alteraciones del sueño. Al juntar todos estos síntomas, motores y no motores, vemos que es una enfermedad bastante devastadora en cuanto a lo que es calidad de vida, y esto limita que los pacientes realicen actividades básicas del día a día que involucran la motricidad, tanto fina como gruesa. La enfermedad de Parkinson es producto de múltiples factores que actúan a la vez. Aquí no hay como una única causa, pero hay algo supremamente importante, como lo es el envejecimiento, la vulnerabilidad genética y las exposiciones ambientales. Entonces, la vulnerabilidad genética la podemos entender fácilmente al ser algo hereditario. Si se tiene uno o varios familiares cercanos que sufren de esta enfermedad, va a aumentar la probabilidad de riesgo de desarrollarla. Y ahí es donde se puede clasificar o denominar como una enfermedad hereditaria. Por exposición a tóxicos ambientales se puede encontrar frecuentemente herbicidas, pesticidas, fungicidas y materias primas que llevan a que se produzcan estos tóxicos. Y esto hace que aumente la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Porque es importante entender que esto hace parte o que pudiera ser una de las razones del envejecimiento. Y es que la enfermedad de Parkinson hoy es considerada la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente después de la enfermedad de Alzheimer. La edad sigue siendo el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, que representa lo que conocemos comúnmente como un parkinsonismo idiopático, que es como el más frecuente. Y aquí hay algo supremamente importante, y es que teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo que tenemos de nuestra población, la prevalencia de esta enfermedad continuará aumentando en los próximos años. Hoy en día sabemos que nuestra población mayor de 70 años es mucho más que lo que había hace 10 años, y que esto se debe a muchos factores. Entre estos, pues los avances incluso en la medicina por el control de enfermedades básicas de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, entre otros. Entonces, la enfermedad de Parkinson, al ser como la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa, hace que cada vez también se vuelva más demandante en cuanto al acompañamiento de esta enfermedad. Y acá, dado que esto genera tanto deterioro en la calidad de vida, también supone un costo muy alto a nivel socioeconómico. Voy a nombrarles rápidamente como esta parte clínica de los aspectos motores y no motores,
y que es como lo más común, es lo que se encuentra como en esa fase inicial de los pacientes entre los 5 a los 10 años y que puede ser variable dependiendo la etiología. Entonces, hay 4 manifestaciones clínicas cardinales que vamos a encontrar: el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia y la inestabilidad. Entonces, el temblor es uno de los primeros síntomas, entre el 50 y el 70% de los casos lo presentan. Generalmente es de un predominio asimétrico, es distal en las extremidades superiores. Se puede incrementar con la ansiedad, con el estrés, con el cansancio, con la actividad motora contralateral. Se puede incrementar incluso con la realización de tareas que implican un esfuerzo mental. Este tipo de pacientes a veces son diagnosticados erróneamente como un temblor esencial u otro tipo pues de temblor, pero digamos a veces hace parte del cuadro clínico de esta enfermedad neurodegenerativa. La rigidez predomina en los músculos flexores, se manifiesta también, digamos, se superpone al temblor, también aumenta con el estrés, puede exaltarse al solicitar que se realicen movimientos involuntarios o repetitivos. Esto hace que de una u otra manera se vuelva una molestia e incluso puede ser dolorosa para los pacientes, que a diferencia, por ejemplo, del temblor, el temblor no mejora con este tipo de tratamiento. La bradicinesia es uno de los síntomas más discapacitantes que tenemos en esta población porque está asociado directamente a la lentitud del movimiento. Esto impide, dificulta movimientos sucesivos o simultáneos, genera, digamos, una pobreza en todo tipo de movimientos, los movimientos automáticos, el retraso en su inicio a la orden de algo y la reproducción o amplitud de movimientos voluntarios. Aquí entonces vamos a ver que esto genera dificultad en motricidad fina. Aquí entran cosas importantes como el abrocharse unos botones, cómo escribir, cómo abrocharse una correa, cómo cepillarse unos dientes, cómo ser capaz de llevarse una cuchara con comida a la boca. Esto implica también, por ejemplo, cambios en la expresión facial. Entonces son personas que incluso los vemos como mimos y hay algo que se denomina como la hipomimia en este tipo de pacientes. El habla se vuelve lento, los movimientos oculares son lentos, entonces en general hay una lentitud para todos los movimientos como tal. En las consultas médicas, nosotros acá podemos ver, digamos, que se valora con actos tan sencillos como levantarse, sentarse, caminar, dar giros, golpeteo en los dedos, la pronosupina alternada del brazo, el taconeo del pie, el cierre y apertura del puño. Esto que estamos aquí mencionando hace parte de lo que veíamos también al inicio, que este diagnóstico es propiamente clínico. Entonces, es una exploración médica que no se va a ver en ninguna ayuda diagnóstica diferente como a la observación. Y la inestabilidad postural, como es la aparición gradual y tardía de la evolución de la enfermedad. No es usual encontrar un paciente con enfermedad de Parkinson que tenga dificultad del equilibrio desde los primeros años de enfermedad. Es uno de los otros síntomas incapacitantes y es de los que menos responden a los tratamientos farmacológicos o incluso no farmacológicos disponibles. Acá hacen una prueba que se llama la prueba del empujón. Es una prueba muy sencilla. Realmente el médico se para detrás del paciente y le informa que lo va a empujar, que no se deje caer. Entonces lo que se hace es jalarlo hacia atrás. Él inmediatamente, para mantener el equilibrio, hace como un pie hacia atrás y no se deja caer. En esta inestabilidad postural también
también aparece algo que es como la alteración de la marcha. Entonces empezamos a ver en los pacientes que tienen dificultad para iniciar la marcha. Entonces ellos son capaces de pararse, pero al dar el paso no es capaz de levantarse. Entonces lo que uno ve es que se quedan como pegaditos y ahí hay un altísimo riesgo, por ejemplo, de caídas. La lentitud para la marcha también se ve en estos síntomas motores, el arrastre de los pies, el giro inestable de ellos cuando van, por ejemplo, a cruzar por una puerta, e incluso en estadios avanzados de la enfermedad empieza también a afectar la postura. Les cuesta sostenerse, digamos, en una silla, que no tenga como las barandas. Bueno. Dentro de esta parte motora también vamos a encontrar un término que es como la congelación parkinsoniana, que se encuentra también como en etapas avanzadas de la enfermedad. Acá imposibilita la marcha, genera dificultades, por ejemplo, a la hora de pasar por zonas estrechas o por puertas, porque no hay como esa movilidad que nosotros, digamos, tenemos para esquivar o manejar ciertos espacios. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, yo te hago una pregunta para que al final se me acumulen. Ese tema del freezing que tú nos dices, ¿es diferente a una praxia de la marcha o es similar o cómo se diferenciarían? Bueno, acá no lo llaman, bueno, sí, realmente pues es una praxia de la marcha, solo que generalmente, si ya se sabe que existe como esta enfermedad de Parkinson, no encuentra uno que lo nombre mucho como la praxia de la marcha, sino como la inestabilidad o lo nombran generalmente pues como con la alteración de la marcha y se define en qué está la alteración. Si es en el arrastre, si es lentitud, si ya hay inestabilidad. Entonces no es como muy usual encontrarlo en las historias clínicas de estos pacientes. Pero es exactamente lo mismo. O sea, sí se podría hablar pues que es como lo mismo, solo que la forma en la que se refiere cuando es alguien con Parkinson es este término. Sí, aunque yo creería pues que llamarlo de las dos formas está bien. Ahí Juan me generas una duda y no sé, pero averiguaría. No sé si fisiopatológicamente corresponde, digamos, a lo mismo cuando a veces encontramos pacientes solo como con praxia en la marcha, ¿cierto? Sino que acá pues es un conjunto como de tantas cosas que uno entiende desde la, llamémosla así, desde la disfunción que hay de la dopamina, que esto se vaya a dar, ¿cierto? Entonces voy a mirar y yo te voy contando estos días para que les comentes a los chicos. Vale. Es decir, como que Bueno. sí es como a nivel visual lo mismo, pero puede que a nivel cerebral pues sea un diferente mecanismo o algo así, de pronto. Sí, ¿Ya? exactamente a eso me refiero. Listo, vale. Bueno, y por acá entonces aparecen los otros síntomas desde la clínica, que son los síntomas no motores. Ahí me quedó un error, qué pena. No no motoras, sino no motores. Que aparecen, que es muy importante preguntar en la entrevista que uno realiza a este tipo de población. Entonces, aparece una disfunción del sistema nervioso autónomo, casi el 90% de los casos lo presentan. Entonces, aquí vamos a encontrar varias cosas importantes: hipotensión, estreñimiento, cialorrea, alteraciones en la deglución, la urgencia o la incontinencia urinaria y la disminución de la libido. En estos síntomas no motores también hay pacientes, casi que yo diría es un porcentaje muy alto, entre un 30 y un 50% de los pacientes manifiestan trastornos sensitivos que están asociados al dolor, entumecimiento, frialdad, hormigueo en alguna región corporal, y estos síntomas incluso a veces preceden el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson. Y en un 40% de estos pacientes
se encuentra también la demencia. Entonces acá hemos encontrado que la prevalencia incluso acumulada en esta población puede llegar hasta el 80%. Clínicamente inicia por caracterizarse por el enlentecimiento cognitivo, déficit de la parte atencional y del deterioro ejecutivo, habilidades visoespaciales y de la memoria, y presenta muchas similitudes clínicas y anatomopatológicas de la demencia en los cuerpos de Lewy. Entonces acá vamos a encontrar incluso a veces de que desde la clínica hay que diferenciar cuando nos encontramos frente a una demencia, si hay comportamientos así similares. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que la enfermedad de Parkinson de inicio tardío y aquellas que cursan con síntomas extrapiramidales severos y la depresión pueden, digamos, estar más asociados directamente a la demencia por cuerpos de Lewy. Aparece otro aspecto importante. Ay, acá me vuelvo esta partecita. Y es que la combinación de la demencia y algunos fármacos dopaminérgicos pueden dar lugar a la aparición de alucinaciones y de una conducta psicótica en algunos individuos. Entonces es muy importante el manejo que estos pacientes también reciben, porque es muy usual encontrar quejas desde la parte neuropsiquiátrica. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Entonces, la depresión es la más frecuente, afecta entre un 20 y un 30%. El no tener la disponibilidad de la dopamina hace que ellos tengan más riesgo de presentar este tipo de condiciones, y esto puede incluso a veces preceder el desarrollo de la sintomatología motora. Los trastornos de ansiedad generalizada son los segundos más frecuentes entre estos trastornos psiquiátricos asociados a la enfermedad de Parkinson. La ansiedad puede aparecer en los estados OFF y aumenta conforme empeora la demencia. Aquí hago un paréntesis. En los pacientes, digamos, para el manejo farmacológico, la mayoría reciben un medicamento que se llama levodopa-carbidopa. Es un medicamento que se recibe en varias dosis al día, de 3, incluso hasta 4 dosis diarias. Y el estado ON es cuando el efecto del medicamento ya está disponible en el cuerpo y el paciente mejora todo ese cuadro clínico, en especial desde la parte motora. Los estados OFF es cuando está el momento donde se acaba esa dosis de disponibilidad de la levodopa y hay un tiempo de transición entre el tiempo que se acaba la dosis inicial más el tiempo que pasa para la segunda toma, por llamarlo así, que la levodopa tarda en estar disponible en el cuerpo nuevamente, en algunos pacientes 20 minutos, 30 minutos e incluso en algunos 40 minutos. Entonces, esos estados OFF generan mucha inquietud motora, genera mucho malestar, genera y aumenta pues como esta parte de ansiedad. Y la alteración de sueño es muy frecuente y tiene como muchas causas que la pueden, digamos, como explicar. ¿Qué encontramos como alteración de sueño en esta población? La somnolencia diurna. Me llama esto, espera, mostrar. Claro. Perdón. ¿Quién lo da? ¿Iban a preguntar algo? Los del grupo del segundo semestre. Espérame que creo que hay un micrófono prendido. Sí, ya vi que no es con nosotros. Listo. Entonces acá en los trastornos de sueño pueden aparecer muchas cosas. Entonces la somnolencia diurna, las crisis de sueño, los despertares nocturnos que pueden atribuirse a la rigidez que ellos tienen durante la noche, la lentitud que ellos tienen, los sueños vívidos y las pesadillas, los trastornos del comportamiento del sueño REM, las piernas inquietas y los movimientos periódicos de las extremidades. Entonces acá, estos trastornos de sueño incluso suelen preceder la aparición de las alucinaciones. La mayoría de pacientes con esta enfermedad, casi que entre los 5 y 10 años aproximadamente de evolución de la enfermedad,
tienen quejas muy constantes de este tipo de alteraciones de sueño. Los sueños vívidos y las pesadillas son más quejas realmente de la pareja o el acompañante, porque son situaciones tan reales que incluso ellos a veces llegan a agredir a la pareja y son agresiones muy fuertes, ¿cierto? Porque son demasiado reales esto que ellos viven y casi siempre están asociados a peligro, muerte, robos, cosas catastróficas. Y las alucinaciones y psicosis al inicio pueden ser visuales. Por lo general están inducidos por los mismos fármacos que hay para este tipo de tratamiento. Son secundarios entonces a los tratamientos dopaminérgicos y se estima que el 20% de esta población puede desarrollar este tipo de alucinaciones en algún momento de la enfermedad. La mayoría se conocen comúnmente en la noche y son de tipo visual. Entonces, por ejemplo, nosotros como psicólogos que conocemos un poquito más de esto, que a veces el mismo médico en sus consultas rutinarias, no se nos debería escapar como preguntar por este tipo de situaciones no motoras. Y las alucinaciones, hace poco escuchaba en una consulta, en una evaluación, que a veces son tan frecuentes que no solo están en la noche, sino también en el día. Y les comento así un caso pequeñito. Era una señora muy joven de 55 años que conocimos en el neurológico y manifestaba que en la casa había una mujer que todo el tiempo estaba vigilándola, que se escondía detrás de las cortinas y que lo más horrible era que en la noche entraba a su pieza, esperaba que ella estuviera durmiendo y que se acostaba con su esposo. Entonces, esto se volvió tan repetitivo y tan real para ella que incluso llegó hasta el punto de tener un cuchillo guardado debajo de la almohada para cuando esa mujer llegara. Entonces, esto generó un cambio en esa dinámica familiar. El esposo se separó de ella porque era algo tan intenso, tan repetitivo. Ese día que ella sacó ese cuchillo, pues él ya se vio en peligro. Y aquí entonces empieza uno a ver que todas estas sintomatologías empiezan a generar un cambio en la calidad de vida bastante importante, que incluso este tipo de situaciones a nivel mental pueden generar o desenlazarse como en estas disfunciones familiares. Bueno, ¿qué hacen frente a esto? Resulta que pues, al ser algo producido por los mismos medicamentos, entonces el médico, igual que los administra, pero a veces entre una consulta de un médico y la otra pueden pasar 6 meses, 4 meses o hasta un poquito más, pero sí pueden llegar a veces a los servicios de psicología o neuropsicología. Entonces, si uno detecta esto a tiempo y uno va educando al paciente y va educando incluso a la familia sobre estos síntomas no motores que pueden aparecer, pues entonces se puede llegar como a un manejo farmacológico más óptimo y esto va a disminuir. E incluso a veces desaparecen en su totalidad. Esto se los voy a nombrar rápidamente. El diagnóstico diferencial en la enfermedad de Parkinson es totalmente diferente al envejecimiento normal, es distinto a un temblor esencial, es distinto a un parkinsonismo inducido por fármacos, es distinto a la parálisis supranuclear progresiva, es distinto a la degeneración corticobasal, a la atrofia de múltiples sistemas, a la demencia de cuerpos de Lewy e incluso al parkinsonismo vascular o hidrocefalia de presión normal. Realmente esto tiene una fisiopatología completamente diferente como a toda esta lista que tenemos acá disponible. Las formas de tratamiento, entonces, no farmacológico. A nivel farmacológico casi siempre es como la primera opción que tienen los pacientes. Entonces hay medicamentos que se conocen como neuroprotectores. Hay tratamiento sintomático de los síntomas motores, tratamiento de los síntomas no motores, y está una tercera opción, que es muy nueva, que son los tratamientos quirúrgicos.
voy a traer algunos apartados de este artículo, que es de la Asociación Colombiana de Neurología, perdón. Y acá nos hablan como un poco del aspecto clínico y el tratamiento de algo que aparece desde la parte cognitiva, que es lo que más se acerca a lo que nosotros, digamos, vamos conociendo en este tipo de enfermedades, que puede ser el trastorno cognitivo leve o la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Entonces acá vamos a encontrar que clínicamente el perfil de estos pacientes es heterogéneo. Acá vamos a encontrar que sí pueden haber alteraciones en diferentes dominios cognitivo. Se cree e estima que el deterioro cognitivo mínimo en pacientes con enfermedad de Parkinson está en un rango del 20 al 50%. La prevalencia de la demencia asociada a este tipo de enfermedad está entre un 25 a un 30%. Y acá vuelve y aparece la importancia del envejecimiento, que esto va a ir con un incremento proporcional en relación con la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad. Es muy común encontrar que el deterioro cognitivo mínimo empiece a verse desde una disfunción ejecutiva. Suele ser frecuente en las etapas más tempranas de la enfermedad, aunque también podemos encontrar algunos perfiles más corticales, donde no solo vamos a encontrar una disfunción ejecutiva, sino también asociados, por ejemplo, a la parte de memoria. Es usual encontrar síntomas neuropsiquiátricos, como lo veíamos ahorita, entre los síntomas no motores, predomina la depresión, la ansiedad, el descontrol de impulsos que puede afectar la parte de la cognición, y entra un papel muy importante y es la valoración rutinaria que uno puede hacer dentro de las valoraciones que tienen que ver con las actividades del día a día y el desempeño funcional que está relacionado con el grado de compromiso de esta enfermedad y el rendimiento del cognitivo global. Los pacientes en estadios avanzados y que son candidatos a un proceso de cirugía como la estimulación cerebral profunda siempre requieren de una valoración neuropsicológica para poder identificar como potenciales factores de riesgo que sean contraindicaciones a nivel cognitivo, comportamental y emocional. Entonces acá el artículo finalmente nos resumen de que el deterioro cognitivo mínimo, que es distinto a lo que es el deterioro cognitivo leve, este deterioro cognitivo leve se puede ver como lo que comúnmente conocemos o escuchamos como un deterioro cognitivo preclínico, ¿cierto? Y que acá aparece en los estadios tempranos, o sea, no es de esperarse a que a los 5 o 10 años después de tener la enfermedad va a estar presente. El perfil clínico de estos pacientes es heterogéneo, la disfunción ejecutiva es la más frecuente. La valoración inicial ayuda a detectar riesgos de demencia. Es importante que la valoración que nosotros hacemos, por ejemplo, a partir de instrumentos psicométricos, sean validados en esta población para enfermedad de Parkinson, que los síntomas neuropsiquiátricos pueden afectar el desempeño del paciente. Un paciente que está deprimido o que está ansioso o que tiene un descontrol de impulsos no va a responder igual en desempeño en las pruebas cognitivas al que no presenta este tipo de situaciones. Y valorar la parte de la independencia funcional del paciente permite detectar el impacto que tiene la cognición en la cotidianidad. Y si bien sabemos, este impacto nos ayuda a nosotros a diferenciar el grado de deterioro cognitivo que puede presentar el paciente, si ya hablamos de un grado de deterioro cognitivo leve o incluso mayor. La alta prevalencia del compromiso que tiene esta enfermedad hace que sea necesario educar al paciente, educar a la familia sobre los síntomas e incluso de alarma. Tratar como en cada momento en que uno tenga contacto con esta población, indagar un poquito más qué saben, porque muchas veces se centran solo en la parte motora y desconocen casi que en absoluto que el estreñimiento, el insomnio, las alucinaciones, entre otras, tengan que ver con esta enfermedad. La prueba cognitiva ideal no es estar
haciendo una evaluación neuropsicológica extensa, sino más bien como tener un tamizaje que sea corto, que sea de uso libre, de fácil acceso, que evalúe varios dominios cognitivos, que ojalá tenga una sensibilidad y una validación completa para este tipo de población y que nos permita detectar cambios menores en esta función cognitiva y que incluso como psicólogos lo podamos utilizar, porque a veces el acceso propiamente a una evaluación neuropsicológica no es muy rápida. Pero esto sí nos puede ayudar a detectar factores de riesgo que lleven en un tiempo a una demencia. Y por eso es importante como conocer un poquito de estas escalas en la práctica clínica. La Sociedad de Movimientos Anormales propone y define como unos niveles de valoración para determinar el compromiso cognitivo y la parte funcional. Entonces existe un nivel número 1, que es el basado en los instrumentos generales recomendados en estos pacientes, que aquí vamos a encontrar estas 3 escalas que les señalé en la parte de abajo que están disponibles para nosotros. Entonces, está Mantis, está MODCA y está esta prueba específica para pacientes con enfermedad de Parkinson que se llama la PDSRS. Y el nivel 2 ya es una evaluación neuropsicológica más exhaustiva, donde mínimo se pide que por cada dominio se apliquen 2 pruebas, que mínimo se evalúe la atención, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria y las funciones visoespaciales. Y que adicional a eso tengamos escalas que permitan valorar la parte funcional del paciente. Entonces, a pesar de que la disfunción ejecutiva es la más común, es la que más se repite en este tipo de pacientes desde edades tempranas, sabemos que se puede ver representado en que altere la resolución de problemas, la planeación, la secuenciación, el mantenimiento en tareas y modificación incluso a veces de reglas. Esto tiene que ver un poquito con la afectación en la manipulación de la memoria de trabajo y la inhibición en respuestas. Estos síntomas disejecutivos están asociados propiamente a una de esas conexiones o proyecciones estriales dopaminérgicas con la corteza propiamente prefrontal. Hasta aquí, si ven, no hemos hablado todavía nada de memoria, pero casi siempre a la consulta los pacientes llegan con quejas de memoria. Y saber que esto es como el perfil que puede aparecer en esta enfermedad y no propiamente un compromiso cortical como puede ser de la memoria, nos ayuda incluso a diferenciar si hay riesgos o no de desarrollar una demencia en este tipo de enfermedades. Entender un poquito, digamos, como la complejidad y toda la parte heterogénea que lleva esta enfermedad nos permite realmente jugar no solo con diagnósticos, sino también saber cómo se hacen los acompañamientos, qué se puede hacer desde psicología, qué hace uno desde las terapias de rehabilitación neuropsicológica, con el fin de preservar de una u otra manera las funciones cognitivas que hay. Bueno, acá desde el modelo cognitivo, pues vemos que el déficit en esta enfermedad de Parkinson está asociado a que es un perfil que depende estrechamente de la dopamina, que la dopamina tiene una relación estrecha con la parte ejecutiva y la memoria de trabajo, mientras que cuando ya encontramos alteraciones en otras áreas, vamos, por ejemplo, alteraciones en la praxia, en las noxias, en el lenguaje, ya podemos ir considerando, incluso a veces se puede hablar ya de este tipo de enfermedad asociada al Parkinson. Esto lo voy a pasar rápidamente, estos son como los criterios diagnósticos para hablar de que existe un deterioro cognitivo leve asociado a la enfermedad de Parkinson. Entonces acá inicialmente tiene que haber un diagnóstico de esta enfermedad. Aquí debe haber un declive gradual de la parte cognitiva. Este compromiso debe evidenciarse mínimamente pues, en pruebas de tamizaje en el nivel 1 o en lo posible tener pruebas basadas en el nivel 2. Un deterioro cognitivo leve no tiene un impacto en la vida funcional.
y no hay otra explicación que explique esa parte cognitiva. Acá, bueno, yo esta presentación se las comparto. Acá voy a ir adelantando un poquito. Estos son algunos como de los instrumentos recomendados para evaluar pacientes con enfermedad de Parkinson. Y lo que sí quiero hacer énfasis es que debemos buscar siempre que haya una validación para nuestra población, porque esto va a, digamos, a ser corresponsables en cuanto a que los instrumentos que tenemos nos den unas medidas confiables. Aquí en este cuadro pues van a encontrar, esto hace parte también del artículo, el dominio cognitivo, el test neuropsicológico, que si ustedes ven hay nombres conocidos de pronto para ustedes, referencia bibliográfica y si tenemos o no validación para la población colombiana de ellos. Aquí están los otros dominios cognitivos. Estos instrumentos de valoración de los síntomas no motores de la apatía y el estado de ánimo también recomendados para nuestra población. Entonces, la idea es poder valorar mínimamente depresión, ansiedad, apatía, descontrol de impulsos y al menos tratar de hacer como un inventario neuropsiquiátrico. Aquí hay unas opciones, pero hay otros actualmente disponibles e incluso hay algunos ya para población propiamente de enfermedad de Parkinson que permita como tomar decisiones en el acompañamiento de este tipo de población. Bueno, acá entonces, bueno, hasta acá es lo que tengo como de explicación de enfermedad de Parkinson. Quisiera saber si tienen preguntas en este momento antes de hablarles de lo que se hace directamente en la unidad. Yo sí te tendría unas preguntas. Dime. Para tú diferenciar, por ejemplo, nos decías ahorita un paciente con Parkinson avanzado que ya entra en una demencia, a algo como directamente una demencia por cuerpos de Lewy. Entiendo que esa diferencia se hace por el curso que tiene, ¿no? Pues por el orden cronológico de aparición de los síntomas, algo así. Exactamente así es. En la demencia de cuerpos de Lewy, generalmente aparece primero alteraciones desde la parte comportamental o neuropsiquiátrica y después aparecen los aspectos motores. Puede a veces incluso no tener como mucho tiempo entre la aparición del uno y del otro, ¿cierto? En cambio, en la enfermedad de Parkinson siempre hay un compromiso motor que a veces puede iniciar por el temblor y después van apareciendo como las otras sintomatologías. Y la parte cognitiva, aunque el deterioro cognitivo mínimo puede aparecer desde los primeros inicios, no es de una progresión tan rápida o agresiva como una demencia de cuerpos de Lewy. Otro aspecto que yo tengo en cuenta es el tipo de alteraciones. Entonces, en un perfil de un paciente con Parkinson, se altera primero función ejecutiva, la parte atencional y después aparecen otros aspectos. En la demencia de cuerpos de Lewy podemos encontrar muchas veces mucha alteración de esos dos aspectos, atención y función ejecutiva, pero también mucho compromiso en la parte de memoria, que no es lo usual generalmente en este tipo de pacientes de enfermedad de Parkinson. O sea que sí, pues también como una caracterización clínica diferente, ¿cierto? Sí, así es. Ahorita nos decías que estos pacientes pues muchas veces van a quien les receta los medicamentos dopaminérgicos y empiezan a presentar las alucinaciones, pero que en de neuropsicología se puede ayudar a manejar ese tema de las alucinaciones. ¿Cómo se daría ese manejo? Pues específicamente como a qué se refiere. Listo, inicialmente es indagar. ¿Qué es el común denominador? A ver, en nuestro país tenemos muy pocos neurólogos especialistas en trastornos del movimiento. La disponibilidad para la consulta es poca. Ellos generan, por ejemplo, órdenes o fórmulas médicas por un año o 6 meses. Si en esos 6 meses el paciente no consigue su cita, va al médico general y el médico general le renueva la fórmula y él sigue tomándose no solo la levodopa, sino otros más que a veces necesita, ¿cierto? Entonces, cuando llegan a nosotros y nosotros hacemos una buena entrevista
y no solo incluimos si está bien o no de su parte motora, sino que también indagamos desde los otros aspectos, ellos empiezan a darse cuenta y es muy característico a veces que los pacientes, cuando uno les explica, venga, esto también hace parte de su cuadro clínico, y yo incluso les explico, existen síntomas motores y no motores, y les hago un cuadrito y les hago la diferencia y les voy explicando, porque ellos entonces incluso le concluyen a uno como, por ejemplo, como, entonces no estoy loco, entonces eso que yo estoy sintiendo y viendo me puede pasar. Y cuando uno les explica que es muy distinto considerar, llamémoslo así, como locura, a una alteración de la percepción desencadenada por una falta de dopamina o una alteración de esos neurotransmisores, entonces ellos con confianza relatan más lo que sucede, ¿cierto? Seguidamente, cuando uno también le explica eso a la familia, ellos se vuelven un poco más empáticos, y cuando uno les dice, mire, eso hay que hablarlo con el médico y esto depende de un manejo farmacológico, entonces uno encuentra que esa pequeña psicoeducación que uno hace sí genera un impacto. Así nosotros no les vayamos a cambiar, digamos, pues como el curso de estas condiciones. No sé si Sí, respondo a esa pregunta. principalmente la psicoeducación al paciente de la familia. Y ya que Exactamente. ellos sean los que se animen a promover el manejo farmacológico. No que uno sea quien le sugiere como que no, ningún ajuste ni nada por el estilo, no. Sí, y por ejemplo, bueno, uno dentro de este espacio, digamos como en la unidad de trastornos del movimiento del neurológico, uno tiene acceso a conversar con el especialista. Entonces yo generalmente acudo a la doctora Paula Millán y le comento, mira, este paciente está, cómo gestionamos. Entonces a veces por trabajo social o la misma doctora nos ayuda para ver el paciente, ya sea la psiquiatra o ella, porque saben que eso puede afectar incluso el curso de la enfermedad. Los altos niveles de estrés, o sea, principalmente cuando ellos se están enfrentando todo esto, este tipo de situaciones, y cuando ya, por ejemplo, las alucinaciones no solo son visuales, sino que son auditivas, tanto física como a nivel cognitivo implica mucho desgaste, y eso los descompensa propiamente de la enfermedad. Entonces, ante estos síntomas, estos especialistas casi siempre agilizan la atención para ellos. Listo, ya queda más claro todo ese tema. Gracias. Bueno, les voy a compartir de la existencia de esta unidad. En la unidad está conformada por un neurólogo clínico especialista en trastornos del movimiento, un neurocirujano funcional, psiquiatra, neuropsicólogo, trabajador social y un médico general de apoyo. Desde neuropsicología nosotros hacemos evaluación y estimulación cognitiva, hacemos la valoración específica de los pacientes que son candidatos a la estimulación cerebral profunda, que es como la tercera opción de tratamiento que les mencionaba ahorita al inicio, y participamos de la junta médica para determinar si el paciente es o no finalmente candidato a la estimulación cerebral profunda. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a este tratamiento quirúrgico? Resulta que no todos los que tienen enfermedad de Parkinson se pueden operar, y existe un tiempo que es una ventana terapéutica para decidir si eso no es el momento para este tipo de tratamientos. ¿Quién es el candidato? El que tiene la enfermedad de Parkinson, que ya es complicada, que es refractaria al tratamiento farmacológico, que tiene o experimenta fluctuaciones en la situación clínica, es decir, puede tomarse 4 veces al día la levodopa, pero ya la levodopa no le dura 2 horas disponibles, perdón, no le dura 4 horas disponibles en el cuerpo, sino 2. Y adicional a eso, entonces a nivel sintomático, esto va teniendo repercusiones, no solo en la parte física, en la parte motora, sino también en la parte emocional. Acá cuando se considera que alguien es candidato, entonces se inicia una valoración interdisciplinaria y la decisión final se hace en una junta médica. Esta foto que les traigo acá es más o menos como el ambiente que hay cuando se hace este tipo de cirugía. Acá van a encontrar que el paciente tiene algo puesto, que ahora lo van a ver mejor, que se llama un marco estereotáxico,
El paciente durante el proceso de la cirugía está despierto aproximadamente de 6 a 7 horas. La cirugía puede durar entre 8 a 10 horas. Y está la neuróloga clínica, esta es la doctora Paula Millán, haciendo algo que se llama un microregistro, que ya se los voy a ir mostrando mejor. Bueno, bueno, me faltaron unas fotos. Acá entonces podemos ver que el paciente, ya este es como el otro lado del paciente, que es la parte de, llamémosla así, de atrás, tiene su cráneo expuesto, el marco estereotáxico viene a quedar como en esta parte de acá arriba, y todo el tiempo está despierto porque hay una interacción con los médicos que ya vamos a ver por qué es tan importante. La neurocirugía funcional es muy nueva. En nuestra institución desde el año 2014 se inician este tipo de procedimientos y no solo está para la enfermedad de Parkinson. Ha sido la enfermedad de Parkinson la pionera. Hasta el día de hoy, hasta el mes de octubre, llevaban 75 pacientes desde el año 2014, pero vemos que este tipo de cirugías también se utiliza para el temblor, la distonía, y acá ya nos salimos, por ejemplo, del trastornos del movimiento. También se hace en agresividad, el dolor central y trastorno obsesivo compulsivo. La estimulación cerebral profunda está basada en unos dispositivos que se llaman unos electrodos que llegan a partes o estructuras profundas del cerebro. Entonces, estos electrodos es específicamente esta varita. Ahí se ven muy gruesos, pero realmente son unas cosas milimétricas que tienen unos puntos de contacto, que es lo que podemos ver acá. Entonces, generalmente tienen 4 puntos de contacto. El paciente, cuando ya es candidato a este proceso, entonces se hace una planeación con unos equipos de neuronavegación a través de imágenes, la parte clínica del paciente o todo lo que es pues como su historia clínica, y se hacen, digamos, o se determina como el punto blanco a donde deben llegar con estos electrodos. Es algo muy milimétrico, es específico, y en este momento, antes digamos se hacía solo unilateral, ahora se hace bilateral por varias razones. Viéndolo desde otro punto de vista, entonces estos electrodos, que es lo que podemos ver acá como esta especie de antenitas, entonces ellos hacen una planeación específica donde no toquen fibras, donde no vaya a haber riesgos de sangrados al pasar, digamos, por un vaso sanguíneo. Aquí hay que buscar un punto blanco donde el paciente no vaya a generar cambios ni en el habla, ni en la memoria, o sea, la parte cognitiva se cuida demasiado, y para eso es la valoración incluso de neuropsicología para determinar si hay riesgos o no de esa parte cognitiva. Y también el paciente, digamos, en estos casos, y es una de las necesidades que se hace que estén despiertos, es porque en la medida que estos electrodos ingresan al cuerpo, el paciente va siendo valorado. Entonces el paciente habla, al paciente se le pide que haga movimientos, al paciente se le pide que responda a ciertas preguntas, al paciente se le pregunta cómo se siente, porque pudiera experimentar mucha ansiedad o pánico según donde estos electrodos estén ubicados. Después de que el paciente, digamos, pasa por todo ese proceso despierto en el quirófano, se lleva nuevamente a una tomografía. El paciente sale en esa camilla con su marco estereotáxico, va hasta el tomógrafo y verifican que anatómicamente donde quedaron esos puntos de contacto sea exactamente igual a la planeación. Si esto se da, entonces ya el paciente vuelve al quirófano, lo sedan, ya ahí sí es una sedación total, y estos electrodos van conectados a una batería que se ubica generalmente debajo de la clavícula. Y esto va conectado a través de unos cables que van por debajo de la piel, esto no se le va a ver al paciente, y lo podemos asimilar como una especie de marcapasos. Entonces, en los electrodos, digamos como más o menos, aquí voy a mostrarles algo, aquí me devuelvo algo. El paciente, ¿cierto?, siente mejoría inmediata de los síntomas. Aquí no hay que esperar una programación. Al día siguiente el paciente sale
completamente independiente de la institución. Si no hay un sangrado, que a veces puede darse, pero es un porcentaje muy, muy mínimo, el paciente de un día para otro sale de la clínica. Y durante el primer mes ellos experimentan una gran mejoría porque la misma inflamación o edema cerebral hace que funcione, digamos, que mejore toda la parte sintomatológica. Al mes de que estos electrodos se instauran, ya se prende el generador y se inician unas programaciones que hace la neuróloga según la necesidad de cada paciente. Y esas programaciones entonces es lo que ya definen cuántos puntos de contacto prenden y con qué, digamos, amplitud de energía se va a ir dando. Para ampliar un poquitico esto, les voy a mostrar. Bienvenidos a Vivir. Ahí estaban escuchando el audio del video. Sí. Sí. Bueno, les voy a mostrar acá. Este es un paciente con un temblor, está en el quirófano, ya tiene los electrodos puestos y acá lo que están realizando es una valoración en la medida que ellos van prendiendo el generador de qué cambios se dan. Y si ustedes notan, específicamente acá en el brazo, que es donde más evidente se ven los cambios, van a ir notando que la amplitud de los movimientos cambia. Muy bien, los consignos de equipo. Súper. ¿Qué tal, Fabián? Ahí el paciente está despierto, totalmente despierto, y el paciente todo el tiempo está acompañado y en conversación con los médicos. Voy a mostrarles un resumen, digamos, como de eso que yo les acabo de explicar de esta opción quirúrgica. En primera fila, la experiencia única de estar en un quirófano presenciando una cirugía de estimulación cerebral profunda para Parkinson, grabada por primera vez en 360 grados de realidad virtual. Inicialmente, bajo anestesia local, colocamos un marco de estereotaxia tipo Lexel en la cabeza del paciente. Realizamos una tomografía, lo cual nos permitirá establecer coordenadas tridimensionales, es decir, crear un plano cartesiano. Una vez funcionamos las imágenes de tomografía con imágenes de resonancia cerebral previamente realizadas. Así, establecemos la localización del núcleo subtalámico, que es donde deben quedar los electrodos bilateralmente. Con la ayuda de un sistema de neuronavegación, un software, definimos la trayectoria y profundidad de los electrodos como si se tratase de un sistema satelital de navegación. Se hace una incisión para hacer una pequeña craneotomía mediante la apertura de dos orificios en el cráneo, con la ayuda de un drill o motor, el cual produce un sonido alto que, aunque no duele ni incomoda, puede asustar al paciente, el cual está despierto. Por eso, ponemos al paciente a jugar videojuegos mientras operamos su cerebro con el fin de distraerlo y disminuir su ansiedad. También integramos la realidad aumentada, la cual se refiere a la integración de imágenes generadas por computador con el entorno del mundo real. Las imágenes proyectadas se observaban en 3 dimensiones,
La realidad aumentada muestra al paciente lo que se está haciendo durante la cirugía con imágenes interactivas, lo que ayuda al paciente en la orientación intraoperatoria al mostrar lo que no puede ver directamente. Hemos descubierto que al paciente, al conocer el paso a paso de la cirugía, puede colaborar más y sentir menos estrés. Un microelectrodo pasa automáticamente a través de varias áreas del cerebro, registrando en su trayecto patrones eléctricos únicos correspondientes a diferentes estructuras cerebrales, los cuales se pueden convertir en sonido. El núcleo subtalámico, usado en Parkinson, suena como lluvia cayendo en un tejado de zinc. Registramos la actividad eléctrica cerebral con un microelectrodo de registro, lo cual permite identificar la actividad eléctrica específica corriente al núcleo subtalámico. Una vez localizado el núcleo, nuestras neurólogas realizan estimulaciones eléctricas transitorias en distintas zonas del núcleo para analizar la respuesta clínica a la estimulación, tanto en la disminución de los síntomas, por ejemplo, la desaparición súbita del temblor y la rigidez, así como la posible aparición de efectos no deseados. Los electrodos se conectan a través de cables al neuroestimulador, el cual tiene la forma de una batería cuadrada y se introduce por debajo de la piel en el pecho del paciente. Todo el sistema queda entonces aislado. Después de la cirugía, el paciente mejora significativamente sus síntomas. No vuelve a temblar, tiene menos rigidez, se mueve más rápidamente y podrá tener mayor independencia. Caminar mejor, hacer cosas tan simples y necesarias como tomar un vaso de agua sin derramar su contenido. Este procedimiento se hizo en Bucaramanga, en la clínica Foscal, por el doctor William Contreras. Él es uno de los neurocirujanos funcionales que más de pronto ha publicado, no solo libros, artículos, sino también videos de este tipo de procedimientos, y en compañía de la neuróloga de nuestra unidad, que es la doctora Paula Millán. Acá, a diferencia, digamos, en la clínica Foscal, donde hay esa ayuda de, por ejemplo, de los videojuegos, realidad virtual que el doctor tiene dentro de su quirófano, en el neurológico no lo tenemos. Realmente es más el acompañamiento que uno hace desde la parte, digamos, humana en ese entorno para el paciente, porque sí es muy demandante en cuanto al tiempo y es como considerar, el paciente está sujeto, realmente su cráneo está amarrado a un marco estereotáxico, que está amarrado a una camilla y que puede hablar, pero más no puede moverse, ¿cierto? La cirugía es ahora es algo novedoso, es supremamente lindo, los cambios son muy buenos, pero es una cirugía electiva, no es curativa. Realmente para esta enfermedad neurodegenerativa no tenemos una cura, pero sí mejora la calidad de vida. Entonces mejora en el sentido de que si ya la levodopa no es capaz de hacer el efecto disponible, entonces hace que el paciente tenga menos estadios off y su calidad de vida mejore notablemente. Para que esto pueda tener éxito no depende solo de unos buenos médicos, depende también de que haya una buena red de apoyo. Si el dispositivo se infecta, literalmente lo retiran y se va directamente a la basura. Esto está valiendo más o menos la cirugía entre 180 a 200 millones de pesos. Este costo limita un poco el acceso de los pacientes a ella, pero pues es una realidad que incluso dentro de nuestro sistema de salud, en el plan subsidiado, lo cubre, ¿cierto?
Es muy importante que la red de apoyo esté ahí porque el paciente está más o menos durante un año en programaciones. Ahora disponen de equipos que tienen unas baterías de larga duración y esto hace, la larga duración es que va a durar de 15 a 20 años. Entonces, si sabemos que son pacientes que tienen entre más de 60 o 70 años, porque esto se da mucho más en adultos mayores, entonces pues es muy probable que solo una vez en la vida se van a someter a este tipo de procedimientos. Dado que la batería falle, la retiran, se cambia solo la batería y se deja todo lo otro intacto. ¿Cuándo pueden volver a intervenir a nivel cerebral o se hace necesario? Si un electrodo se mueve. Entonces sabemos que nuestro cerebro realmente la masa es como una gelatina y aunque ellos son tan precisos y tienen técnicas tan bonitas como el microrregistro que ayuda a determinar específicamente anatómicamente dónde llega ese electrodo por un sonido que veíamos incluso que es muy bonito, realmente el glóbulo pálido es como un aguacero muy fuerte, es demasiado activo y a pesar de que eso es tan preciso, puede desplazarse un poquito y disminuir como la mejoría. Y las expectativas, digamos, como la enfermedad sigue su curso, entonces el paciente va a seguir presentando manifestaciones motoras en niveles, digamos, muy bajos, con menos fluctuaciones. Entonces, siempre hablar con los pacientes de las expectativas que tienen. A veces ellos quisieran mejorar, por ejemplo, cuando tienen alteración de la voz. Esto no lo hace la cirugía. La cirugía es más para el temblor, para la marcha, para la rigidez, mejora mucho la parte de la motricidad, pero la voz casi nunca mejora. Y por ejemplo, cuando ya hay etapas muy avanzadas, que hay caídas muy frecuentes, es uno de los incluso criterios de exclusión, porque este tipo de caída o de riesgos en cuanto a la estabilidad tampoco la mejora la cirugía. Entonces, es un proceso, un tratamiento muy bonito que no es para todos los pacientes de la enfermedad, no es curativo, es electivo y hace que tenga pues como un proceso de selección muy exhaustivo. Entonces acá, como vemos entonces, es un proceso que no está solo disponible para la enfermedad de Parkinson. En psicocirugía ya también se habla de depresiones refractarias. El tinnitus ha respondido muy bien, la agresividad también, algunos casos de epilepsia refractaria, el temblor presencial, la distonía y el dolor cervical. Entonces, la invitación es como a conocer un poquito más de este tipo de procesos, saber que esto no depende solo de los médicos, que nosotros desde nuestra formación tenemos mucho que hacer dentro de estos equipos multidisciplinarios. Hay mucha información disponible frente a este tipo de tratamientos, también hay mucha información disponible sobre lo que es la enfermedad de Parkinson y saber que la enfermedad de Parkinson va más allá de un compromiso motor, nos da herramientas clínicas para acercarnos de forma empática con esta población. Esto es lo que les tenía para el día de hoy. Me pasé de tiempo. No, pero no te preocupes, no pasa nada. Igual, supremamente completa pues toda la información, incluyendo los videos muy gráficos, pues obviamente, pero te pregunto, ¿ese es el neurocirujano que fue al Congreso de Cerebro y Mente? Sí, él fue. Pero se fue Incluso de tiempo. esta cirugía, esa grabación es creo que del 2015, no, espérame, yo te digo exactamente cuándo es, pero sí es de las primeras, hace 5 años. Él fue al Congreso, Y él pues, tiene un, sí, él tiene un canal, lo pueden encontrar así como el doctor Wu Will Parkinson, que es director de una orquesta filarmónica, y él llevó parte de la orquesta a la cirugía. Entonces, después de que el señor mejoró, dirigió la orquesta desde su camilla. Entonces, se los puedo compartir y el profe Juan se los envía para que después lo vean, que es algo súper lindo. Y eso hace que uno se enamore más de las neurociencias.
que nos pases todo ese material porque está muy espectacular. Si puedes también la cartilla del grupo de neurociencias que nos comentaste al inicio. Y bueno, agradecerte Sí. pues por el espacio. No, gracias a ustedes. Yo creo que por ahí no hay preguntas. Yo sé que es demasiada información. Yo traté como de resumir un poco. Aquí quedan todavía faltando muchas cosas a las que a veces nos enfrentamos, pero es como lo más común, es lo que de pronto más acceso podemos tener, por llamarlo así. Y queda igualmente la grabación para que se revise tantas veces como la gente quiera, porque sí es un material muy apreciado. Y bueno, doctora, agradecerte en serio pues la participación y esa exposición tan chévere que nos dice y las respuestas que nos dice también. Listo, no, muchas gracias a ti, Juan. Cualquier cosita, entonces nos estamos hablando. Y ya les comparto todo, listo. Listo. A ver si de pronto para el otro año conseguimos un paciente que ya se haya operado y se anime a participar. Para que lo tengas ahí como Ay, sí. sería muy bonito. Tenía otra persona en mente que ya va a cumplir un año de haberse hecho la cirugía, pero tuvo una calamidad familiar hace 2 semanas. Entonces, por eso acudí a estos videos. No, pero está muy bien. Igual, si ves que sale la oportunidad, aprovechamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias muchísimas a ti. gracias por la participación. Que estés muy bien. Gracias, lo mismo. Feliz tarde para todos. Igualmente. Chao. Gracias.